Vamos a dejar las competiciones extranjeras a un lado y vamos a volver a nuestro país porque tenemos ganas de hablar con Sebastián Fernández, que yo creo que todo el mundo le conocerá porque ha sido árbitro de la élite del balonmano español, pero hace poco se ha convertido en nuevo presidente de la Federación Andaluza de Balonmano, así que sin más dilación le damos las buenas noches ya. Sebastián Fernández, muy buenas, feliz año y todo eso. Feliz año y buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, muy bien, un poco aterrizando, ¿no? Estoy un poco en la tarea que se requiere ahora mismo de estar presente en los máximos sitios y escuchar y entrar en ese diálogo que es preceptivo, ¿no? Sobre todo en estos momentos de inicio. Cuéntanos por qué ha sido tan largo el proceso, porque al final llevamos escuchando que Sebastián Fernández va a ser el presidente de la Andaluza un montón de tiempo y realmente oficialmente es hace muy poco. Bueno, el proceso fue sobre todo pues, en el 29 de mayo. El inicio se produjo porque bueno, se presentó una moción de censura que a la misma vez se canalizó mediante una cuestión de confianza, pero justamente en el procedimiento pues, bueno, hubo un proceso administrativo paralelo en el que bueno, pues se implicó una directiva de la anterior Junta de Gobierno en el que bueno, pues estaba prohibida su doble rol, jugadora directiva, y bueno, pues eso condujo a una inhabilitación que, pues bueno, por causas que el procedimiento administrativo pues lo requirió, y al final, pues bueno, pues ha sido eso tan largo porque no se ha podido producir esas elecciones hasta que no se paralizara o no hubiese una sentencia de resolución definitiva por parte del Tribunal Administrativo del Deporte Andaluz en el que sí dejara el amparo a poder desarrollarse las elecciones. Dejando a un lado todo lo jurídico, que es bastante complejo para la gente, al final, ¿por qué te presentas? ¿O para qué te presentas? Bueno, todo nace porque yo he trabajado 18 años en la delegación de Almería, he gestionado la delegación de Almería, siempre me ha ilusionado gestionar una delegación, y fue en el último año y medio de mi carrera en la delegación cuando me incentivó y quise seguir adelante con ese proceso de querer gestionar, ¿no? Yo me acuerdo el 20 de enero hablar con Antonio Rosales, que era el anterior presidente, bueno, pues de decirle que me era mi intención presentarme a las elecciones, y bueno, pues desde entonces pues se produjo aquellas elecciones en las que perdí, y bueno, pues era mi intención pues bueno, gestionar de manera diferente el balonmano andaluz con la ilusión que me conllevaba y con mis proyectos que yo tenía pensados, ¿no? Ahora Es vamos verdad un poco. Sí, no, que... digo, ahora vamos un poco a lo que quieres hacer en sí, pero ¿cómo es tu relación con Rosales? Porque, claro, al final cuando alguien releva a alguien en un cargo, casi nunca es porque se lleven súper bien. No sé si lo vuestro es un poco la excepción o no, pero cuéntanos cómo os lleváis. De hecho, lo hemos visto en el CESA. Tú también estabas en el CESA ya, obviamente, como presidente de la Andaluza, pero él ya no es presidente y también estaba por allí. Sí, bueno, incluso yo tengo que decir que Antonio Rosales siempre ha sido una persona muy vinculada a mí, ¿no? Es decir, yo he estado muy paralelamente cuando ya se encontraba de presidente José Luis Cebrián. Él era el delegado de Granada y vicepresidente de la Federación Andaluza, y siempre he tenido un trato con él muy cordial y de amistad. Siempre eso yo he querido llevarlo al extremo. Es verdad que en el proceso electoral pues tenemos nuestras diferencias, eso no quita que deportivamente pues cada uno digamos que tenemos caminos diferentes de cómo gestionar el balonmano andaluz, pero cuando yo he estado ahí en el CESA, yo lo primero que le he dicho, digo, Antonio, esta es tu casa, siempre ha sido tu casa, y por supuesto donde yo esté, pues tú también debes de estar, porque el balonmano andaluz tiene mucho que agradecerte, porque al final, Vicente, somos personas que damos nuestro tiempo al balonmano, y yo creo que todos son merecedores de ese espacio y de ser cariñosamente acogidos el propio deporte nuestro que representamos, ¿no? ¿Pero él va a Yo tener creo algún cargo en tu organigrama?
No, en principio él no va a tener ningún cargo, lo único que sí, pues, y lo vuelvo a reiterar, Antonio Rosales siempre esta será su casa y donde esté en sus selecciones y han estado jugando, pues siempre él podrá estar porque vamos, que es lógico, porque a él le ilusiona tanto como a mí. Ujú. Cuéntanos qué vas a hacer, cuáles son los primeros cambios que quieres hacer en el fondo de la cuestión, no en la forma, que en la forma yo creo que ya los has hecho, porque al final, a ver, nosotros siempre lo decimos, ¿no? La diferencia de edad ya es un cambio muy sustancial en formas, pero ¿qué quieres desarrollar internamente en la Federación Andaluza o Mira, modificar? hay una cosa, sí, hay una cosa que me he dado cuenta y es de urgencia, ¿no? Yo creo que aquí hemos tenido una federación que, bueno, ha funcionado de una manera, vamos a decirlo, ajena a los problemas que tenían realmente nuestros clubes. Yo me he dado cuenta, Vicente, de que nuestra federación debe ser, y así es como lo estoy promulgando a todos los clubes, una empresa de servicio. Es decir, una federación debe estar para atender siempre a cualquier club. A mí el otro día cuando me decían, Seba, es que he llamado a las 4 y no me han cogido el teléfono, digo, eso no puede ocurrir. No se me entiende. Necesitamos escuchar, decir dónde están los problemas y acometerlos lo más pronto posible como federación. Y ahí es donde tenemos que acometerlos de manera urgente. Y luego, por supuesto, proyectos, Vicente, proyectos de base, proyectos de nuestros niños y niñas, que acometamos balonmano en la calle, proyectos de balonmano a 5, que seamos competitivos con otros deportes. Las federaciones territoriales yo creo que tienen el deber, y eso es inexcusable, de acometer nuestro deporte en edades más tempranas, porque otros deportes ya se adelantan a nosotros. Y creo que es necesario pues, llevar proyectos de niños y niñas y que sean conocedores de nuestro deporte. Y por supuesto, cursos de entrenadores, cursos de árbitros, no son nuestra mano de obra y lógicamente necesitamos que nuestros clubes en un momento determinado tengan la capacidad de tener esas personas, esos estamentos que son más necesarios para sacar a esos niños y niñas. El otro día estuvo aquí Miguel Ángel Florido haciendo un debate sobre el CESA. Él dijo que igual que no era oficial, que no podía confirmarlo, pero que iba a estar en la dirección técnica femenina de la Andaluza. Confírmanos cuál es el cargo de Miguel Ángel Florido. Bueno, para mí, Miguel Ángel Florido, todo hay que decirlo, yo soy almeriense como él, he vivido la gran trayectoria que tiene como entrenador, no puedo decir nada más que es el mejor para el ámbito femenino, ¿no? Es decir, ¿quién no quiere a Miguel Ángel Florido dentro de lo que es una dirección técnica? Es verdad que la apuesta mía personal para llevar la dirección técnica a nivel andaluz, José Flores, que es también un gran técnico, y sé, y me consta que lógicamente ya están trabajando en ese sentido. José Flores quiere tener una rama masculina y una rama femenina, y la rama femenina la va a ocupar, sin lugar a dudas, Miguel Ángel Florido. El otro día comentaba que la forma de trabajar, me imagino, que va a desarrollar en la andaluza no va a tener mucho que ver con la que lleva la española a cabo, porque el otro día la criticó Florido aquí. En cuanto a la base, el proceso de base a élite. Bueno, yo creo que, hombre, ellos son técnicos, ellos son los que saben sobre cómo mejor acometer a nuestros niños y niñas para que sean jugadores de futuro. Eh, Llevar una propia iniciativa puede ser incluso a veces buena para que a lo mejor desde la cúpula pues intenten trabajar también en ese sentido. Pero yo también digo que es bueno tener esa conexión, aunque nosotros digamos de trabajar de diferente manera, siempre tener esa conexión de decir, mira, trabajamos para esto, para potenciar este sentido, lanzamiento exterior o quizás más jugar entre líneas, pero siempre tener esa conexión con la Federación Española para poder tener a nuestros jugadores en la máxima categoría. ¿Qué te ha parecido el CESA? Porque al final, en cuanto a lo femenino, al final Andalucía ha sido una de las campeonas de España, pero claro, era muy difícil igualar y prácticamente imposible superar lo del año pasado. Era muy complicado, la verdad que sí, porque sabemos que el César es injusto a veces, todo hay que decirlo, nos jugamos todo a un partido. Fijaros cómo Valencia, que ha sido campeona, por ejemplo, en cadete femenino, fue superado por Andalucía en la fase de grupos. Al final,
estamos hablando de que es un campeonato donde los niños y niñas trabajan muchísimo en cada una de sus territoriales y yo creo que el potencial que tiene España en general es impresionante. Sufrí muchísimo, tengo que decirlo, sufrí muchísimo porque los sentimientos y las emociones que se envuelven a través de los equipos de niños y niñas es impresionante y yo he estado al lado de esos padres y esas madres que han visto cómo sus niños pues a veces tenían esa exaltación de alegría porque iban clasificando, pero a veces pues tenían, como en el deporte, la naturalidad, pues perdían esos partidos y bueno, se hace duro, se hace muy duro. Andalucía, claro, es una de las regiones, por razones evidentes, con más población del país. Tiene 3.586 licencias, son datos del 2020, pero no creo que hayan variado mucho en el 2021, que son los últimos que haya actualizados. Este es un artículo que publicamos en Deporte 100% el año pasado y, claro, al final son 3.500 licencias, pero solamente el 36% femeninas. Estáis como en la 7ª o la 8ª plaza en España en cuanto a porcentaje de licencias femeninas respecto a masculinas. ¿Hay algún plan para cambiar esto? Sí, de hecho, esta situación la quiero acometer precisamente con la intervención de una directiva lo máxima paritaria posible. Es verdad que la influencia del hombre en el balonmano históricamente siempre se ha dado, pero hay que cambiar ese chip y darle paso también a la mentalidad de aquellas jugadoras que ahora mejor ocupan puestos de directivos en clubes para que sepan estimular a nuestras niñas para que participen en nuestro deporte. Yo creo que en la directiva que voy a tener van a haber bastantes mujeres que creo que van a acometer este porcentaje tan pequeño que tiene ahora mismo Andalucía en tema de mujer, que creo que es más necesario que nunca acometerlo porque nuestro deporte tiene que ser, y además crece muchísimo en el ala de la mujer, y Andalucía sí es potente, pues es muy potente. La mujer, fíjate que está participando en Europa el equipo andaluz y tenemos otro masculino en Asobal, pero la potencia donde más lejos llega es precisamente con el Málaga Costa, ¿no? Entonces, por eso creo que ellos tienen que darnos esa sapiencia de cómo llegar a las niñas. Hablando de directivos, Sebastián, te quiero preguntar tu opinión sobre una imagen que vimos en el CESA en la final femenina, la final femenina juvenil que se estaba emitiendo por Teledeporte, lo que sucedió en el descanso y después del descanso. Y es verdad que tú fuiste uno de los primeros presidentes que llegó al palco después del catering del descanso, pero estamos viendo que en el minuto 45 de partido el palco estaba prácticamente vacío. Sí que recuerdo que había como 6 o 7 presidentes de territoriales, entre ellos tú, Ford, Hombrados y algunos más, pero hasta el minuto 51 no bajó el presidente Blázquez. ¿Qué opinas de la imagen? Me da igual el nombre, he dicho presidente Blázquez, por supuesto, porque es el que tiene que dar el ejemplo al resto de presidentes, que luego para tuitear uniones y valores y demás es muy fácil, pero no solamente hay que parecerlo, ¿no? Ser directivo, hay que serlo y parecerlo también. No sé qué opinas de esta imagen, que me imagino que en la masculina que no pudimos estar porque estábamos viendo la final cadete femenina, pero no se vio, estamos seguros de que no se vio. Bueno, es verdad que la presencia de los presidentes en los partidos debe ser, ¿no? Tiene que ser notoria, eso es indudable lo que estás comentando, Vicente. Pero yo sí puedo decir que en el espacio de tiempo que hubo en el descanso, precisamente el presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, se encontraba con todo su equipo de trabajo coordinando cómo iba a ser la entrega de premios, porque es verdad que muchos presidentes dejaron de estar y tuvo que haber varias variaciones. Se encontraba Mario, el presidente del COE de Argentina, se encontraba una serie de personas que necesitó posicionarlas para la entrega de premios y yo me acuerdo que precisamente él estaba en una mesa coordinando esa situación. Y nosotros, es verdad que los presidentes se nos pidió que fuésemos llamando a nuestros jefes de expedición para que en el ala anexa al pabellón se fuesen poniendo todos los equipos
Vicente, yo sí recuerdo que es verdad que fueron momentos para coordinarnos de esa entrega que duró hasta las 5:15 de la tarde, si no recuerdo, porque estamos hablando de que hay que premiar a la Copa, tanto masculina como femenina, como al campeonato, tanto masculino como femenina, que sabes que eso se dilata mucho en el tiempo. Pero yo creo que está más que justificado de que es verdad que comenzamos el femenino, sin lugar a dudas comenzamos, estábamos todos, pero es verdad que en ese impasse de tiempo nos coordinamos para que todo fuese lo más pronto, lo más rápido posible, Vicente. No te voy a repreguntar, obviamente, porque tú no eres el que se encarga de decir dónde tiene que estar cada uno, pero la verdad es que que el presidente de una federación nacional se encargue de los protocolos, si eso realmente es así, que si tú lo dices no lo dudamos, con todos los respetos no tiene ningún sentido. Pero bueno, insisto, te quiero preguntar por el tema de la ceremonia. Al final, claro, es infumable, hablando vulgarmente, porque son al final 2 horas o más desde que acaba el partido de la final femenina hasta que concluye la ceremonia. Casi es Vox Populi, yo lo digo por la presión y por el voto, entre comillas, que tú vas a tener ahora, porque ya formas parte del Consejo Asesor de la Española también. ¿No creéis que hay que separar las ceremonias? ¿Cómo se puede equiparar un 9º, 10º y un 10º clasificado en un campeonato de España con el 1º, 2º y 3º? ¿No sería más lógico al final dar a los 8 primeros del campeonato, que para eso se lo han ganado? O al menos separar las 2 ceremonias. Bueno, esto es muy opinable, es verdad que aquí históricamente se ha hecho de esta manera, pero es verdad que tenemos que ser dinámicos en la idea que tú nos planteas y es verdad que estábamos hablando precisamente todos los presidentes de que las ceremonias cómo se podían desarrollar de manera que fuesen menos tediosas, ¿no? Y tan largas, ¿no? Está claro que es verdad que hay que hacer algo para cometer mayor rapidez y para intentar que, o a lo mejor, las ceremonias se dividan, ¿no? En un descanso entre una y otra. Podría ser a lo mejor la Copa después de la final juvenil femenina o masculina y viceversa, ¿no? Y luego la del campeonato y tener ese impasse de tiempo o acelerarla de algún tipo de manera. Es verdad que la Copa, como compite por un lado y el campeonato por otro, pues intentamos estimular que esta parcela pues también tenga sus premios. Tú sabes que a un niño cuando se le premia a su copa o a su campeonato es lo más. Y que se vaya a su casa con ese retorno, pues es un incentivo para él porque eso queda plasmado en su retina para siempre, Vicente. Entonces, no, sí está Entonces, claro, Sebas, pero claro, hay que decir que el 4º clasificado que ha llegado a semifinales también le molaría un reconocimiento y no lo tiene, y lo tiene el 11º, quiero decir. Y luego el matiz que no he descubierto yo América, ni mucho menos, que es este es un debate que en cada ceremonia de cada CESA se tiene en las redes sociales y en los círculos del balonmano. O sea, me refiero que es cierto que se lleva haciendo así de toda la vida, pero es igual de cierto que se lleva criticando toda la vida también. sí, es verdad, sí, es verdad. Algo hay que hacer, es verdad que hay que acometerlo de alguna manera porque tardar tanto a nadie le agrada, quiere todo el mundo. Yo creo que Vicente lo que quiere es acelerar ese proceso porque la ceremonia tan larga, pues al final implica que pierda esa connotación de alegría o bueno, pues de los puestos que ocupan, ¿no? Es decir, la connotación de decir, vamos, soy tercero, pero joder, es que soy tercero recibiendo la medalla después de 15 que han pasado antes que yo. Pues sí, hay que abordar todos esos temas. Te hago la última. ¿Has echado mucho de menos arbitrar en estos pocos meses que llevas ya con la mentalidad de directivo, de dirigente? Pues mira, Vicente, la verdad que es que el arbitraje, pues sí, así me ha acompañado durante 28 años. No es que estoy hablando de que fue ayer, sino que es que llevo bastantes años con el arbitraje. Y el último partido que pité en Málaga, precisamente el 26 de noviembre, como que te hace a la idea de que, bueno, pues ese papel ya tienes que dejarlo a un lado. A veces sí es verdad que miro esa camiseta y digo, postre, qué chula, ¿no? Qué tiempo he pasado, ¿no? Pero sé que en la posición en la que estoy bueno, miro siempre hacia adelante, tengo que mirar hacia adelante, Vicente. Te voy a hacer, ahora que no eres árbitro, voy a aprovechar para hacerte preguntas que teníamos ganas de hacerle a los árbitros siempre, que es verdad que soy muy difíciles
bueno, de escuchar públicamente, ¿no? Unos más que otros, ¿no? Pero digo en general como estamento. El otro día lo hablábamos aquí también con los colegiados internacionales y nos decían lo mismo, y además luego cuando os preguntamos siempre coincidís, ¿no? Coincidís en que sí, en que hay que aparecer más, hay que naturalizar, yo creo que, y humanizar, ¿no?, los procesos, porque al final sois agentes indiscutibles e imprescindibles de un partido de balonmano, del deporte en general, pero siempre estáis ahí un poco en la parte oscura. Te pregunto, ¿tú crees en esto? O sea, ¿tú crees que los árbitros deben cambiar el chip en general? ¿Estarías dispuesto, por ejemplo, lo que le preguntábamos también a tus colegas, a llevar, por ejemplo, un micro y que en los partidos televisados se escuchen vuestras explicaciones a jugadoras, vuestros comentarios con entrenadores? Mira, Rugby lo hace, ¿no? Rugby creo que Y en básquet. claro, y el básquet, efectivamente, cuando terminan y deciden una jugada, explican al público por qué han pitado esa jugada. Es verdad que nuestro juego, Vicente, está cambiando a rapidez. Es decir, nuestro estilo de juego se diferencia de los demás deportes por la rapidez en la que se produce. ¿Esto qué conduciría? A que tener que parar en ciertas acciones y siempre explicar. ¿Cuándo podríamos mejor hacerlo, desarrollarlo? A lo mejor en 7 metros, que irrumpe en el partido, en el ritmo del partido, o en acciones de sanciones disciplinarias, solamente en esas. Pero cuando siempre sancionas 7 metros o sancionas con 2 minutos, eres objeto de crítica. Porque ahí es donde realmente, aunque tú des la explicación, la gente va a decir, bueno, eso es lo que tú me dirás, pero yo realmente estoy pensando que no era como tú me lo estás comentando. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que explicar? Pues no sé, habría que estudiarlo también, podría verlo, tener esa connotación de explicación al público. Lo que está claro es que el árbitro no puede perder el punto de vista de explicar gestualmente siempre lo que ha pitado. Porque a mí eso es verdad que como árbitro me duele que cuando veo un árbitro que pita, cambia de dirección y no sabemos por qué. Es verdad que digo, pero bueno, es que estamos aquí, no sé, 600 o 700 personas y no sabemos por qué has pitado esto, ¿no? Siempre hay que explicar el porqué. Te voy a hacer dos últimas y son dos difíciles, aviso. La primera es, ¿tú has estado cómodo pitando a equipos de tu misma región? Lo digo porque en el plano internacional nunca pasa, pero en el plano nacional, por lo menos en España, sí que pasa y además pasa muchas veces. ¿Tú crees que esto se debería cambiar o no? Me he sentido cómodo en la primera vuelta. En la segunda vuelta no me he sentido cómodo. Cuando se ha producido un encuentro en segunda vuelta donde se están jugando las castañas, no me he sentido cómodo. Tengo que decirte que eso es así. Pero en la primera vuelta, donde todavía queda recorrido para posicionarse en la liga, no he tenido esa presión. Eso es así. Y la pregunta no es ni mucho menos por la honestidad de los árbitros en la que confiamos como en la de cualquier otro estamento, otra persona, sino por la suspicacia que crea con anterioridad. O sea, sin que hayáis pitado, ya hay mucha gente, ahora menos, ¿eh? Yo creo que en eso la verdad es que la gente ha adquirido conciencia, pero yo recuerdo hace 10 años o 12 que iba a ver los partidos a Carrús y la gente ya enseguida era... No, es que han pitado aquí, es que son de aquí, es que no sé qué, es que no sé cuántos. Pero chicos, si no ha empezado el partido todavía, da igual. Al final crear la suspicacia y pienso que es una presión innecesaria que se le añade a la pareja, la verdad. Sí, es una presión que es verdad que la territorialidad por la que tú representas, es verdad que tuviste unos colores de árbitro y solo ves colores de equipos. Cuando te pones a arbitrar no sabes que estás pitando un equipo andaluz contra un equipo valenciano, estás viendo jugadas. Es verdad que estás solamente pendiente de eso y decides en tan poco tiempo que no tienes tiempo para analizar cómo le voy a favorecer. Es que es imposible. Yo cuando un árbitro no pita un 7 metros no lo pita es porque dice, no lo has visto. Es que imposible. Si lo vas a decidir, decídelo. Pero esa suspicacia de decir, no, es que como es mi equipo de Andalucía y a lo mejor ahora le viene bien para el final, eso es imposible. Imposible. Y la última, ¿no crees que es hora que aumenten los salarios de los árbitros después de una década congelados?
Bueno, yo siempre digo que como he sido árbitro, pues siempre veo factible que la necesidad de subir esos derechos arbitrales. El problema de subir los derechos arbitrales es comparable a otras situaciones y otros deportes, en la posición en la que nos encontramos. Nuestros clubes les repercute económicamente, podríamos sacarlo a lo mejor con patrocinio para ver dónde realmente podemos reproducir esa subida salarial de árbitros. Pero yo creo que salarialmente un árbitro de élite está bastante bien económicamente comparado con otros deportes. Y a lo mejor me estoy tirando piedras en mi tejado, pero es verdad que no podemos tener una queja económica. Siempre es reivindicativo tener una subida porque es verdad que el precio de la vida sube, ¿no? Y también es lógico esto que te voy a decir, Vicente, la responsabilidad cada vez parece que es mayor porque los equipos se juegan más, ¿no? Su economía. Y a lo mejor habría que cometer, pues sí, esa subida como especie de IPC, ¿no? De pequeña, pero como es la vida. Claro, claro. Bueno, la subida se puede coger, se puede realizar aumentando el fondo arbitral que pagan los clubes o que la federación se quede en menos dinero de lo que ya ponen los clubes para cada arbitraje. Porque, claro, al final la designación hace mucho en cuanto al gasto, ¿no? De dietas, de hotel, porque hay veces que tenéis y hay veces que no tenéis. O sea que sería para darle Yo, una vuelta ahí. yo creo, Vicente, sobre todo que la economía va muy justa al arbitraje. Es verdad que hay veces que arbitramos cerca de casa y sacamos una ventaja de ese fondo arbitral, pero te puedo garantizar que un equipo de División de Honor Plata que paga, me parece que 500 euros de fondo, si tú calculas los derechos más el desplazamiento más la dieta, yo siempre he dicho, digo, hostia, es que siempre la División de Honor Plata femenina, por ejemplo, siempre es deficitaria para el colectivo arbitral. Entonces tienen que, y hacen una labor estupenda al Comité Técnico de Árbitros, de casar las cuantías y de que más o menos, yo creo que la Federación Española, que a lo mejor saca los números y me dice, vale, saque en positivo, pero creo que muy poco lo positivo o muy poco lo negativo. Siempre yo creo que van en ras con ras. Ujú. ¿Quién va a ser tu responsable de árbitros? Pues bueno, va a ser un árbitro que era de élite también, que es Manuel Casado, y creo que es una persona que está dándolo todo por el colectivo arbitral, lo ha dado todo y bueno, y siempre ha estado enganchado en esto porque le ama este deporte. Ujú. Bueno, Sebastián Fernández, el nuevo presidente de la Federación Andaluza, que gracias por haberte pasado por aquí. Hemos hablado de poder y de justicia, de tu cargo actual y de tu cargo anterior. Y nada, que te agradecemos que te hayas pasado y que buena suerte para los designios del balonmano andaluz en el próximo futuro cercano. Muchísimas gracias, Vicente. Muchísimas gracias. Un abrazo. Un abrazo.